Hoy vamos a hablar un tema que comenzamos el día de ayer y hablamos acerca de cerca es mejor, ¿sí? Ayer hablamos ese precioso tema de cerca es mejor y cuando hablamos de ese precioso tema de cerca es mejor, nos fuimos al texto de Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante, donde encontramos la historia que les decía ayer, es una historia en combo porque son dos historias que vienen unidas, tanto la mujer que estuvo con flujo de sangre, digo estuvo porque después de que tuvo ese encuentro con el Señor ya no lo estuvo, y también encontramos a aquel principal, aquel archisinagogo llamado Jairo, que tenía una necesidad, que su hija estaba enferma y estaba buscando al maestro. Y nos referimos en cuanto al estar cerca de Jesús es mejor. Hablamos acerca de lo que es el ser un protagonista del evangelio, un protagonista de la fe, que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, multitudes que estaban cerca a Jesús, multitudes que lo seguían, pero de estas multitudes, solo los que fueron protagonistas sucedió algo en sus vidas. Y recordemos algo, que cuando buscamos al Señor y que cuando nosotros nos acercamos con fe al Maestro, vamos a recibir sanidad, vamos a recibir liberación, va a ser algo que nos conectará con el Señor. No todos los que estuvieron cerca a Jesús recibieron algo, los que estuvieron cerca y se conectaron con Él y que estuvieron ahí aferrados a Él fueron los que recibieron. Y hacíamos esa relación. Hoy en día, en este tiempo, hay muchos espectadores del Evangelio, hay muchas personas que conocen a Jesús, pero no han intimado con Él. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a intimar. Esto es de intimidad. Está cerca a Él porque cerca a Él es mucho mejor. Nombrábamos ayer Juan capítulo 15, donde dice, separados de mí nada podéis hacer. Y nótese que cuando conocimos al Señor y nos acercamos y nos aferramos a Él, empezó a cambiar muchas situaciones. Recordemos acá en este texto que un corazón como el de Jairo, un corazón de humildad se acerca al maestro, un corazón de adoración porque se postra a él, un corazón íntegro porque el Señor él conocía la intención profunda de su corazón al ver a su hija enferma, un corazón entregado, un corazón de reconocer que él es el único que podía hacer algo. Y imagínense, siendo una autoridad, siendo un hombre que enseñaba la palabra, algo muy similar con Nicodemo, pero en estas circunstancias vemos que él no le importó lo que la gente pudo haber dicho de él, no le importó quizás correr a la gente y abalanzarse al maestro y postrarse a él, porque su objetivo era poder cubrir esa necesidad de su hija. Y yo creo que al momento que recibió esa sanidad, cuando fueron a la casa de Jairo, estuvieron ahí. Notemos que al llegar a la casa de Jairo hubo un cambio. Jairo abrió su casa a Jesús y cuando abrió su casa a Jesús, quizás muchos se burlaban de él, quizás muchos decían, no, es que la niña ya está muerta. Sí, pero vemos acá que cuando entra Jesús a su hogar, cambia todo. Yo creo que la circunstancia, la atmósfera, el ambiente comenzó a ser diferente porque empezó a respirar vida, empezó a haber transformación. Cuando Jesús entró a la casa, hubo un milagro, aparte de la resurrección, esta niña fue sanada, fue resucitada. Y déjeme decirles algo, mis amados hermanos, cuando Jesús le permitimos que Él entre a nuestra casa, que Él entre a nuestra vida, que Él se conecte con nuestra familia, comienza a haber un cambio, todo comienza a cambiar, hay sanidad, hay prosperidad. Y cuando yo menciono esta parte de prosperidad, no estoy hablando de una prosperidad monetaria, sino que hay una prosperidad espiritual que nos lleva en sabiduría administrar las cosas correctamente. Cuando Jesús entra a nuestra casa, dígame si no, nuestra familia cambia.
nuestro hogar cambia, el matrimonio comienza a ser transformado, nuestros hijos comienzan a ser tocados por el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús entra a nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, empieza a haber una transformación, un cambio. Y déjeme decir algo que también el Señor nos da, yo llamo sana también nuestras finanzas, porque comenzamos a hacer un poco o comenzamos a mirar de diferente manera la administración económica en nuestros hogares. Mire que cuando Jesús entra hay transformación, hay vida, hay cambio, se marca la diferencia, y esto es ser un protagonista. Yo le invito hoy que ahí en su casa haga un compromiso con el Señor, con su familia, de decir: Señor, a partir de hoy yo quiero que tú permanezcas en mi casa. A veces lo invitamos, pero no permanece. Que todos los días, a través de la oración, a través de la comunión, a través de la lectura de la palabra de Dios, comience a quedarse en nuestras casas, comience a quedarse en nuestras vidas. Entonces hoy vamos a hablar acerca de lo que es este tema: de cerca es mejor. La segunda parte, de cerca es mejor. Hablamos de Jesús, y ese debe ser siempre nuestro mensaje. Jesús salva, Jesús libera, Jesús sana. Jesús tiene que estar siempre en nuestra boca como hijos de Dios. Y hoy vamos a hablar tomando a Jairo como protagonista de la fe, que cuando Jairo toma esa actitud de ser un protagonista, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque las multitudes, como les decía al comienzo, no todos recibieron, solo los que se conectaron con el maestro, los que se encontraron, los que tuvieron un encuentro con él, fueron transformados, liberados, sanados, fueron resucitados. Pero ¿sabe que en los evangelios encontramos más de 35 veces la palabra multitud? Escúcheme bien. Más o menos unos 35 veces la palabra multitud. Por ejemplo, en Lucas capítulo 14, versículo 25, dice: grandes multitudes lo acompañaban, ¿sí? Era un hombre diferente, era alguien inspirador, era alguien, un modelo a seguir, y muchos lo seguían. No sabemos si era solamente porque sabían que posiblemente en esa época, porque nosotros lo sabemos, era el Mesías. Entonces estaban esperando señales del Mesías, que multiplicara los panes, que les diera de comida, les diera alimento. Bueno, todas esas señales que pedían acerca del Mesías. También en Marcos capítulo 5, versículo 24, encontramos: y una gran multitud lo seguía. También allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 18, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar de Galilea. Entonces, nótese que siempre encontramos alrededor de Jesús multitudes. Pero vuelvo y repito, no todos los que estuvieron en la multitud recibieron algo del Maestro. Mis amados hermanos, yo les invito hoy: no seamos solamente de la multitud. Atrevámonos a ser protagonistas, a siempre procurar estar cerca a Él, porque cerca a Él es mucho mejor. Que nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, permanezcamos aferrados a Él. También allá en Lucas capítulo 5, versículo 1, mientras la multitud se agolpaba sobre él. Solamente estoy tomando algunos fragmentos de lo que dice los evangelios. Entonces, nótese que también cuando nos referimos a Jairo, Jairo sabía que si entraba a su casa algo pasaría. Y cuando Jesús entra a nuestra casa hay orden, prosperidad, sana nuestra familia. Y la pregunta es: hoy deseas que Jesús entre a tu casa? Hoy estás tomando una decisión, quizás es la primera vez que estás escuchando un mensaje, de pronto estás conectado al Facebook Live, de pronto aquí en el grupo hay un invitado, y yo quiero preguntarte hoy: ¿deseas que Jesús entre a tu casa? ¿Deseas que Jesús entre a tu vida? Porque cuando Jesús entra, realmente las circunstancias van a cambiar. Y hoy vamos, como les decía, vamos a escuchar testimonios. Los venimos escuchando ya 2 meses seguidos, testimonios de cuando hemos permitido que Jesús entre a nuestra casa. Inclusive las enfermedades son mucho más llevaderas, el dolor es mucho más llevadero,
porque sabemos que Jesús es nuestro aliento y nos dejó a alguien muy especial, que es su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo nos dejó y el Espíritu Santo, Él nos direcciona. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo que ahorita en este momento está cerca a usted, está en su casa. Él es el que está colocando el querer como el hacer de poder escuchar este mensaje, de que usted se haya conectado a través de Zoom, a través de Facebook, vio una invitación y por curiosidad usted le dio un clic y entró o copió una dirección para poder entrar acá a esta reunión. Pero mi hermano, fue la mejor decisión. Y creo que cada noche la mejor decisión que podemos tener es acercarnos a Él, es poder conectarnos como hermanos. Yo lo mencionaba en algunas enseñanzas anteriormente, que el reunirnos es muy terapéutico. El estar aquí reunidos nos anima, el escuchar un testimonio nos levanta el ánimo. Ahora quizás viene una pregunta y espero que no se, de pronto está haciendo esta pregunta ya en estos casi 3 meses que estamos en cuarentena y de pronto usted está preguntando y está diciendo, pastor, yo he aceptado a Jesús como Señor y mi Salvador. Yo asistí a la iglesia, llevo un tiempo asistiendo a la iglesia, estoy comenzando o de pronto llevo unos 2 años, un año, pero quiero hacerle una pregunta, pastor. ¿Por qué en mi casa no hay cambios? ¿Por qué entre más lucho, entre más me esfuerzo, entre más busco al Señor, no veo que la situación cambie? Quizás en este momento te estás haciendo esa pregunta. Pasaron estos meses, quizás dices, no, no estoy con trabajo, la situación sigue igual. Yo le digo algo, tenemos que aprender a tener paciencia y aprender a vivir una fe genuina. ¿Y a qué me refiero? A una fe genuina, porque quizás has escuchado acerca de Jesús, pero la pregunta es, ¿has invitado a Jesús a que esté permanentemente en tu casa? No podemos invitarlo por un tiempo para sentirme quizás escuchado por él o de pronto para que arregle cierta situación que estoy viviendo en mi casa, porque normalmente a veces sucede esto dentro de los que han conocido al Señor, que reciben la palabra, inclusive una parábola de la parábola del hombre que el sembrador que salió a sembrar, y a veces esa palabra es de corta duración y a veces solamente buscamos a Jesús para que sane mi cuerpo o solo busco a Jesús para que me dé una solución a mi situación económica. Y yo creo que si estamos buscando a Jesús con ese deseo o con un deseo equivocado, ahí es donde fallan las cosas, amada familia Redil, ahí es donde fallan las cosas. No busques a Jesús solamente porque te puede restaurar tu matrimonio. No lo busques solo por eso. Búscalo porque Él te ama, ¿sí? Búscalo porque Él te salvó. No busques a Jesús solamente para que te dé una prosperidad económica. No lo busques solo por eso, porque ahí podemos decir, tu fe está en el lugar equivocado. Busquemos a Jesús por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, porque Dios nos creó. Busquemos a Jesús porque Él me amó. Y recordemos lo que dice la palabra. Él nos amó primero a nosotros. Y el estar usted ahí sentado es la muestra del amor de Dios. El que un día usted haya hecho una confesión de fe, se haya arrepentido de sus pecados y se sienta libre, eso es una bendición. Pero yo te digo hoy, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. No lo busques para que mi negocio prospere, no, no lo busques de esa manera. Recordemos que a veces buscamos las añadiduras, pero el Señor nos invita es a buscar el reino. Y cuando hablamos de reino, estamos hablando de pertenecer a la familia de Dios, no buscando cosas, sino buscándolo a Él, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces, pastor, ¿por qué mi casa no cambia, mi situación no cambia? Permítame decirle con todo el respeto, pero quizás es porque solo has escuchado de Jesús, ¿sí? Solo has escuchado de Jesús. Y mucha gente hoy en este tiempo de sensibilidad espiritual,
solamente quizás ha escuchado a Jesús, pero una cosa es escuchar de Jesús, pero otra cosa es seguir a Jesús. Y por eso al comienzo les decía, intimar con el maestro, tener una relación de comunión íntima, ¿sí? Intimar, buscarle, desearle. Y mire que entre más tiempo pasamos con Jesús, más nos enamoramos de él porque nos sorprende. Y yo lo relaciono con el noviazgo o cuando una pareja se conoce, comienzan a conocerse poco a poco y empiezan a saber sus gustos, lo que no le gusta, empiezan a conversar, se cuentan su vida, tanto que empieza a crecer una relación amorosa, ¿sí? Y eso sucede. Yo pienso que cuando conocemos a Jesús, entre más yo busco estar con Él, más me enamoro de Él. Dígame si no. Entre más lo buscamos, más nos enamoramos. Pero es una relación sana, es una relación que nos prospera, que nos ayuda, que nos alivia. Es una relación que te lleva a la salvación. Escúchame eso, es una relación que te lleva a la salvación. Entonces, vuelvo e insisto acá, cuando Jesús entra a nuestra casa, algo sucede. Por ejemplo, allá en Lucas capítulo 4, versículo 38 en adelante, dice, cuando Jesús entró en la casa de Pedro, recordemos qué sucedió cuando Jesús entró a la casa de uno de los discípulos. La suegra estaba enferma y Jesús entró y hubo sanidad. Allá también en Lucas capítulo 5, versículo 17, en Cafarnaúm, él estaba predicando en una casa y por el techo, imagínense, la gente agolpada, no había por dónde entrar, era tantas personas queriendo conocer a ese hombre diferente y llegan unos por el techo, lo suben a un paralítico, lo suben y rompen el techo, lo bajan y mire lo que encontró ahí este hombre. No solamente fue que comenzó a caminar, sino que encontró salvación. Mire, en una casa, mire lo que puede suceder en una casa cuando invitamos a Jesús. Allá en Cafarnaúm bajaron al paralítico y lo primero que le dice Jesús es, tus pecados son perdonados. Porque es que cuando hay pecado en el corazón, hay muchas cosas que se van a manifestar físicamente. A veces estamos enfermos del corazón, a veces estamos enfermos allá interiormente. Y el pecado, mis amados hermanos, el pecado trae angustia, el pecado trae desespero, incomodidad. Y quizás este hombre, cuando el Señor le dice, tus pecados son perdonados, y lo criticaron a Jesús porque le dijo, tus pecados son perdonados. Y aquí enfrenta a estos hombres que lo estaban y quizás alarmados porque les dice tus pecados son perdonados porque dices que solo Dios puede perdonar pecados. Qué importante es esto? Mire que también allá en Lucas capítulo 5, versículo 27 en adelante, yo solamente le estoy dando los versículos bíblicos para que tú los puedas buscar en tu casa, hagas tu devocional con estos versículos. ¿Quieres aprender cómo Jesús se manifestó en una casa? Busca, vuelvo y lo repito, Lucas capítulo 4, versículo 38 en adelante, Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante, Lucas capítulo 5, 27, Lucas 7, 36 al 46. ¿Qué sucedió? Aquí estaba en la casa de Simón el fariseo, recordemos acá. Entró a la casa de Simón el fariseo y de pronto vino una mujer, y permítame decirlo así, de mala vida, de un pasado fuerte, de un pasado pecaminoso, de sentirse mal, de sentirse indigna. Busca al maestro, interrumpe en esa casa allá de Simón, interrumpe, y cuando ella interrumpió, se postra ante Jesús, y esta mujer en la casa de Simón recibió restauración. En la casa de Simón se sintió dignificada como mujer. Buscó y encontró una nueva oportunidad para su vida, restaurar su vida, restaurarse como mujer. Jesús la dignificó. Qué lindo es esto. Mientras el judaísmo hablaba mal de las mujeres, las tenía por poco, donde decían, gracias Señor porque no nací mujer. Mientras estos judíos decían eso, unas mujeres fueron protagonistas. Unas mujeres buscaron al maestro y Jesús les atendió a las mujeres. Y yo admiro, escúchame bien, admiro mucho
el ministerio de la mujer. Porque cuando vemos, por ejemplo, la semana pasada era un ayuno, ¿sí?, de mujeres y se conectaron. Les gusta orar, les gusta estar ahí en la oración, participar. Las primeras que encontraron a Jesús cuando fueron a la tumba fueron mujeres. Se les presenta a las mujeres. Y aquí es donde yo veo a un Jesús que dignifica a la mujer y dignifica el ministerio de la mujer. Y doy gloria a Dios por esas mujeres que un día decidieron dejar entrar a Jesús a su casa y un día decidieron servirle al Señor. Y hoy en día son unas pastoras impresionantes. La iglesia de Dios, eso yo amo a la iglesia de Dios porque veo muchas mujeres que sirven en el reino. Mujeres que tuvieron su pasado como todos tuvimos un pasado. Y cuando fuimos y nos encontramos con Él, y cuando se encontraron con Él, como esta mujer, como las demás que tuvieron ese contacto con Jesús, el Señor las hizo útiles, porque el mundo, escúcheme bien, el mundo quizás las injuriaba, el mundo, la gente las veía de otra manera, pero cuando tuvieron ese encuentro con el Maestro, fueron edificadas, fueron restauradas, fueron, yo le llamo a esto, resucitadas a una vida nueva, y son mujeres útiles. Y gracias al Señor por la hermosa iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios dignifica el ministerio de la mujer. Y yo quiero invitarle a algo: conéctese al ministerio, amigas, por un sueño, y verá que se va a sentir útil. ¿Sí? Siéntete útil en las manos del Señor. Entonces, en otra casa que entró Jesús, Él se autoinvita ya en Lucas capítulo 19, donde el recaudador de impuestos, Él se autoinvita. Jesús le dice: Zaqueo, baja, hoy voy a entrar a tu casa, voy a ir a tu casa. Qué lindo, porque el Señor se autoinvita. Y quizás a muchos de nosotros nos está diciendo hoy el Maestro: yo quiero entrar a tu casa. Cecita, yo quiero entrar a tu casa. Alex, yo quiero entrar a tu casa. Brian, quiero seguir entrando a tu casa. Carlitos, quiero entrar a tu casa. Familia Barros, quiero entrar a tu casa. Quiero posar en tu casa. Familia Molina, yo quiero entrar a tu casa. Familia Yangua, quiero entrar a tu casa. Así como llamó a Zaqueo, se autoinvita y Zaqueo lo lleva a su casa. Y también no le importó lo que decían los demás, que había entrado a la casa de un pecador. Claro, claro que Jesús va a entrar a la casa de un pecador para transformarlo, para cambiarlo, para dignificarlo, para levantarlo. Y Jesús hoy está buscando gente dispuesta, como Zaqueo también, como Jairo, para que entre a la casa de nosotros, para que le diga: Señor, las puertas están abiertas, porque solo tu Maestro. Y déjeme decirle algo, porque el estar en la casa del Señor, el estar en su presencia y el estar cerca a Él es mucho mejor. ¿Cuántos damos gloria al Rey de Reyes? Qué lindo este tiempo. Yo sé que el Espíritu Santo está haciendo algo muy lindo en tu casa. Si tú estás conectado con Él, si tú no estás pensando que voy a merendar, no, ahorita estamos merendando alimento espiritual. Comenzamos el lunes alimentándonos espiritualmente. Y déjeme decirle algo más: los discípulos también se convirtieron en buenos protagonistas cuando allá en Lucas capítulo 24, yo quiero que usted vaya a la palabra y vamos a buscar Lucas y miremos el capítulo 24. Es uno de los capítulos que a mí me encanta porque habla el camino de Maús, cuando estuvo con estos hombres y se les presenta en el camino de Maús. Pero ya en el capítulo 24, versículo 49, Jesús ya había resucitado, ya estaba pronto a la ascensión, se encuentra en el camino de Maús, se encuentra con unos discípulos que después se dieron cuenta quién era, pero les da yo le diría, una orden a los discípulos, una orden, y les dice: ahora, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Escuche bien, sobre vosotros. Y dice: pero quedaos aquí. Estaban en Jerusalén. Yo les voy a darle la promesa, lo que ya se prometió allá en Joel.
Ya vemos por dónde vamos a llegar. Lo que se prometió allá en Joel vino a cumplirse, ¿sí? Y Jesús, ese es quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Recordemos allá a Juan el Bautista, ¿sí? Cuando bautizaba, decía: el que viene tras de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y les dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Qué lindo es esto. Qué impresionante esa promesa que el Señor les hace. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y lo llene con poder del cielo. Esta palabra me encanta: poder del cielo, dunamis, dunamin, el poder del cielo. Entonces, cuando allá en el libro de Hechos, es otro de los libros que todo cristiano debe conocerlo, y ahí comenzó la iglesia prácticamente. En Hechos capítulo 2, vaya usted a las escrituras, versículo 2, es donde dice que vino y se cumplió la promesa de Jesús, se cumplió la promesa del Señor. Y dice: y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Wow. Estamos hablando de la casa. Estás en tu casa. Estamos hablando de esto. El poder del Señor en tu casa. Hoy no necesitamos ir al templo, ¿sí? Y al comienzo quizá lo extrañamos y todavía lo extrañamos, pero Dios puede obrar en todo lugar, porque Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y dice que Él llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces aquí vemos que a partir de ese momento, cuando vino ese estruendo del cielo, el Pentecostés, el Penteconta, vino sobre la casa donde ellos estaban congregados, estaban reunidos, vino el Espíritu Santo, y de ahí en adelante comenzaron a haber cambios impresionantes. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es discernirlo espiritualmente y vivirlo también. Porque para ser protagonistas y para estar más cerca a Él, porque cerca a Él es mejor, es mucho mejor, debemos invitar también, no solamente a Jesús. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Jesús fue al cielo. Allá en Hechos capítulo 1, Lucas 24, en la ascensión, es necesario que yo me vaya, pero les dejaré el Consolador, al Espíritu Santo, ¿sí? Hoy podemos decir, si nos preguntan, ¿dónde está Jesús? En el cielo. ¿Y quién está aquí en nosotros? El Espíritu Santo. Mire la diferencia, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede acá? Dice la palabra, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y si queremos conectarnos más con Papá Dios, con el Señor, y intimar más con Él y estar más cerca de Él, necesariamente necesitamos el Espíritu Santo. Por eso somos una iglesia pentecostal. Hablamos del Pentecostés, vivimos el Pentecostés. El Pentecostés es el eje central de nuestra denominación pentecostal, porque le damos importancia al Espíritu Santo. Creemos en los dones, creemos en los frutos del Espíritu, creemos que el Espíritu Santo se manifiesta y creemos que el Espíritu Santo está aquí, está ahí en tu casa. Levante la mano si es así y diga al Espíritu Santo: gracias porque tú estás aquí, y en este momento de crisis he sentido paz porque tú estás aquí, Señor. Y queremos vivir esa paz. Amén. El Espíritu Santo debe ser el protagonista porque, mi hermano, somos el templo del Espíritu, dice la palabra.
No podemos llenar el templo del Espíritu con cosas vanas, sino del Espíritu tenemos que llenarlo. Somos el templo del Señor, porque necesitamos al Espíritu Santo hoy en día urgentemente y permitirle que Él esté con nosotros, more con nosotros, porque sin el Espíritu Santo, familia querida, no hay santidad. Sin el Espíritu Santo no hay santidad. Sin el Espíritu Santo no hay cambio. Por eso la pregunta anterior era, pastor, ¿por qué en mi casa no cambia la situación? Porque sin el Espíritu Santo no hay cambio. Hoy vamos a tomar una decisión de decir, Espíritu Santo, ven a mi casa, ven a mi vida. Sin el Espíritu Santo no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Sin el Espíritu Santo es algo pasajero y fue una sensación de un momento. Pero cuando el Espíritu Santo permanece en nosotros, hay arrepentimiento, hay cambio. No, mire, voy a decir algo, quizás sea confrontante, y la palabra es así. Pero cuando viene el Espíritu Santo y bautiza a alguien y lo recibimos, no hay por qué volver atrás. No hay por qué volver atrás. No hay que darle vacaciones al Señor. Quizás volviste atrás porque fue un escuchar, pero hoy decides decirle al Señor, yo por testimonio, yo escuchaba unos testimonios antes de la cuarentena de una hermana que me contaba en su casa, estábamos reunidos con la familia y dice, pastor, desde que yo acepté a Cristo a mis 16 años, 15 años, no he vuelto atrás, no, ni pienso volver atrás. Qué bueno eso. No pienses volver atrás. Quizás en este momento la situación que te está empujando a volver atrás. Pero te digo algo, no vuelvas atrás. Si estás deseando volver atrás, revalúa tu vida, revalúa, haz un alto en el camino, párate en el camino, examina tu corazón y hazte esta pregunta. ¿Realmente estoy siguiendo al Señor y acepté al Señor? Sin el Espíritu Santo no hay arrepentimiento, sin el Espíritu Santo no hay sanidad, la sanidad de aquí adentro, del alma, del corazón. Sin el Espíritu Santo no hay victoria, sin el Espíritu no hay victoria. ¿Y por qué decimos, porque a veces vemos en esta circunstancia cristianos que están felices porque tienen al Espíritu Santo? Podemos perder todo, podemos perder el auto, podemos perder el dinero, el negocio se me quebró, pero hay victoria en Jesús. Y si usted me está escuchando, diga amén en su casa. Podemos perder todo, pero no perder el Espíritu de Dios, no perder al Señor, porque con Él se puede empezar de nuevo, porque Él nos puede levantar de nuevo, porque el Espíritu Santo, el Señor, nos restituye todo lo que se ha perdido y nos lo da mejor. Y hay muchos pasajes bíblicos que hablan sobre eso. Por eso hoy, mi hermano, sin el Espíritu Santo, nuestra familia, nuestra iglesia no tiene sentido. Cada vez que usted se reúna con sus hijos en su altar familiar, en el cual insistimos, el altar familiar, no olvides hacer tu altar familiar, no olvides levantar tu altar personal. Pero yo creo que cuando uno va al altar, debe haber fuego del cielo. Tiene que suceder algo, que esos altares estén llenos del fuego de Dios. Entonces hoy invita al Espíritu Santo a tu casa. Hoy invita al Espíritu Santo a tu matrimonio. Hoy invita al Espíritu Santo a tomar a tus hijos. Hay cristianos que hoy en día no están dispuestos a los cambios. Pero déjeme decirle algo. Hoy, toma una decisión de un cambio y decirle, Señor, no quiero ser el mismo. Necesito tu Espíritu Santo. Necesito que el Espíritu Santo entre a mi vida, porque cuando el Espíritu Santo llena un corazón, hay cambios, hay transformación, hay renovación, hay vida, hay esperanza, yo digo que hay objetivos, hay ánimo, hay provisión. Hay familias restauradas,
y hay sanidad. Ahí donde usted está, yo quiero que usted levante sus manos en este momento, ahí en su casa, levante sus manos y seamos protagonistas del Señor. Peguémonos a Él, aferrémonos a Él, encomendémonos a Él. Y ahí en su casa, dígale, Señor, gracias. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Dígale, Señor, yo te agradezco por esta noche, porque tú me has hablado a mi vida, porque cerca a ti es mucho mejor, cerca de ti es mucho mejor, mi Señor. Ahí donde está, dígale, Padre eterno, Espíritu Santo, transfórmame. Dígale, Espíritu Santo, ven a mi mente, llena mi corazón, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Levante sus manos donde está en fe. Quizás a veces decimos esto es locura, no es locura, es una realidad. Y el Espíritu Santo puede hacer algo precioso en esta noche. Comenzando la semana, comienza la llena del Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, ven a mi corazón. Espíritu Santo, ven a mi familia. Jesús, tú ya entraste, yo ya me acerqué a ti, Jesús. Pero hoy te pido que envíes tu Espíritu Santo para que haya vida, transformación, cambio, renovación en el nombre de Jesús. Levante sus manos y dígale, Señor, Espíritu Santo, desciende sobre mi vida. Que esta noche sea un Pentecostés, que esta noche sea un poder de lo alto en mi vida, en mi corazón, en mi familia. Quizás ya no aguante la situación, lo que está viviendo este tiempo. Dígale ahí con sinceridad, Señor, no aguanto, me siento débil, me siento, Señor, desesperado. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de paz. Por eso te ruego en el nombre de Jesús, llénanos de tu paz, Señor. Espíritu Santo, transforma, dígale así, transforma mi iglesia, la iglesia tuya, transfórmale. Entra a nuestras casas y como dice tu palabra, y de repente vino de un viento recio que llenó toda la casa. Espíritu Santo, manifiéstate en cada hogar. Manifiéstate en cada vida, que haya, mi Señor, ese soplo, ese viento recio, que separe la paja del trigo, que ese viento recio, tu aventador, mi Señor, traiga santidad a nuestros hogares, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que decimos diariamente, Señor. Diga al Espíritu Santo, cámbiame, empodérame, renuévame, Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, hazme un nuevo ser.